aquí reunidos hoy para cantarle, para adorarle en comunión. Tú con nosotros y puedes cantar con gratitud. Dame tu mano, sé bienvenido. Alaba a Dios, dame tu mano, sé bienvenido, que puedas encontrar gozo, paz y amistad. Dame tu mano, sé bienvenido, que puedas encontrar gozo, paz y Muy buenos días. Así van a dar las tardes, hermanos. Buenos días. Gracias a Dios que podemos estar aquí. ¿Cómo están? ¿Bien? Gracias a Dios que podemos estar aquí. Dice la palabra de Dios: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y eso es lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Gozarnos y alegrarnos porque el Señor nos permite estar aquí. Les invito, hermanos, que abran sus Biblias en el Salmo 20. En el Salmo 20. Los niños, es cierto, gracias. Los niños pueden pasar a su clase, todos los niños y también los jóvenes, ¿verdad? Que aún están. Hay una clase también para ustedes. Mientras nosotros nos abrimos nuestra Biblia en el Salmo 20. Recuerden, en el mes de marzo estemos orando, tenemos bautismos. Gracias a Dios, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Es el 23 de marzo, para que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y nuestros hermanos que están, ¿verdad?, dispuestos, firmes, puedan dar ese paso, ¿verdad?, de bautizarse, de poder obedecer a nuestro Señor. Gracias a Dios, ¿verdad?, por las decisiones que ha habido, pero también hay luchas. Entonces debemos de estar orando para que el Señor siga obrando y que podamos ver un buen grupito, ¿verdad?, de hermanos y hermanas, ¿verdad?, nuevos en Cristo, que puedan estarse bautizando. Salmo 20, hermanos, vamos a leer del versículo 1 al versículo, vamos a leer todo el Salmo hasta el versículo 9, y luego yo voy a repetir del versículo 1 al versículo 5 y ustedes me siguen con la lista, ¿sí? Pero vamos a leer todos, varones y damas, las mujeres, el versículo 2, y nos unimos ¿en cuál? En el 9, ¿verdad? En el 9, sí, así es, ¿verdad? Y después yo haré una nueva lectura, ¿verdad? Nuevamente leeré del versículo 1 al 5 y ustedes me siguen con su lista, ¿sí? Varones, ¿qué dice? Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defiende.
ayuda desde el santuario y lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos gatean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Ahora yo lo leo. Dice: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta lectura y por lo que tú ya, Señor, has hablado a nuestro corazón a través de ella. Gracias te damos por tu siervo David, Señor, y gracias te damos, Señor, porque tu palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y es por eso, Señor, que queremos pedirte, rogarte, Señor, que como siempre lo haces, tú apliques, Señor, tus verdades, tu palabra, cada uno de estos versos, Señor, este mensaje a nuestro corazón, que podamos ser edificados, Señor, que podamos ser alentados también, Señor, y que tomes control como siempre lo haces también de este tiempo. Nos ponemos en tus manos, Señor, rogando tu bendición en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Este salmo, hermanos, que acabamos de leer, es una hermosa oración. De hecho lleva el título, ¿cierto? ¿Cuál es el título? Oración pidiendo la victoria. Es una hermosa oración del pueblo de Israel por su rey terrenal, ¿verdad? Por el rey David en ese caso, mientras que éste se alistaba para ir a la batalla. Recordemos que David era el caudillo del ejército del pueblo de Israel, y lo podemos ver en la forma en la que el Salmo habla en la primera persona del plural, ¿verdad? Utilizando el pronombre nosotros. En los versículos 5 al versículo 9 dice nosotros. Está hablando de varios, ¿verdad? Dice ahí: conceda a Jehová todas sus peticiones. Y luego dice en el 6, ahora conozca que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos, ¿quiénes? Nosotros, memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Luego al final del 9 dice que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. ¿Quiénes? Nosotros. Está orando el pueblo de Israel. Está orando el pueblo por su rey. Sin embargo, dado que este es un salmo, hermanos, de David, lo más probable es que David, inspirado por el Espíritu Santo, haya tomado esta oración, hermanos, y la haya transformado en este hermoso cántico que encontramos aquí para implorar el favor de Dios. No solo por él mismo y su ejército, sino por todo Israel. Que Dios les diese la victoria, que Dios los ayudase, que Dios se manifestase. Y es que el pueblo, hermanos, entendía muy bien que la salvación no era por ellos. No era por su ejército, no era por su espada, no era por su habilidad, no era por su fortaleza, no era por ellos, sino por Dios, quien era su rey y salvador, de manera que antes de cada batalla oraban pidiendo que les concediese ¿qué? La victoria. Así como nosotros, hermanos, deberíamos de hacerlo siempre. Y antes, ¿cierto?, de cada batalla, antes de cualquier proyecto, antes de cualquier cosa que hagamos, encomendarnos a nuestro Dios. Como nos lo muestra la palabra de Dios, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Él va a obrar, Él va a hacer, Él va a actuar, hermanos. Eso es lo que deberíamos de hacer. Dice el versículo 9, salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. O dicho de otra manera, otra versión dice
Da la victoria a nuestro Rey, oh Señor. Responde a nuestro grito de auxilio. ¿Y cuántos hermanos de los que estamos aquí necesitamos una oración como esta? ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, nos gustaría que oraran por nosotros de esta manera, como lo vemos aquí? ¿Cuántos a nuestro alrededor, hermanos, necesitarán que nosotros oremos de esta manera? Que nosotros elevemos a Dios una plegaria, un ruego, una súplica, como la podemos ver aquí, pidiendo de Dios ¿qué? Su victoria. Pidiendo de Dios su favor, pidiendo de Dios que Él obre. Imagínense, como lo expresa un pastor, hacer una oración como esta en favor del padre de familia que está teniendo problemas en su trabajo, que está teniendo conflictos, y orar de esta manera. Orar por la mamá que está luchando por alguna enfermedad, que se está doliendo en su cuerpo, que está padeciendo. Orar de esta manera por los hijos que van a la escuela y que cada día están luchando contra la presión de este mundo. Jehová, y que están enfrentando conflictos. Jehová te oiga en el día del conflicto. Imagínense, hermanos, orar de esta manera por el amigo o hermano en Cristo que está hospitalizado y luchando entre si se opera o no sabe qué hacer, qué decisión tomar. Estar orando, hermanos, por la mamá que está buscando sacar a sus hijos adelante sin la ayuda del padre, sin la ayuda del papá. Orar de esta manera por los papás que están luchando con la enfermedad, o tal vez la rebeldía o la adicción de alguno de sus hijos, o muchos otros casos más que podríamos nosotros mencionar. En verdad que sería una bendición, ¿cierto? Una oración así, en favor nuestro, para que el Señor conceda su favor. Hermanos, que cada vez que un hermano esté viviendo un momento difícil, nosotros como iglesia, hermanos, nos uniéramos en oración y eleváramos oraciones a nuestro Dios para que él o ella puedan obtener el favor y la victoria de nuestro Dios. Sería otra cosa. Porque no estamos solos, nos necesitamos unos a otros, amén. Necesitamos orar, es uno de los mandatos que Dios nos da, que oremos los unos por los otros. Así que yo le he puesto, hermanos, como título a esta enseñanza es: estoy orando. Estoy orando por ti. Y encontramos varias peticiones por las cuales es necesario que nosotros oremos por los demás, que sin duda nos gustaría que oraran por nosotros. Estoy orando por ti. Número 1, que Dios te oiga. ¿En dónde? En el día del conflicto. Estoy orando por ti. Miren lo que dice, hermanos, en la primera parte del versículo 1 de este Salmo 20. Dice, me ayudan a leerlo hasta el punto y coma. ¿Qué dice? Jehová te oiga en el día del conflicto. Jehová te oiga en el día del conflicto. Lo cual, hermanos, es una oración preventiva. Porque si bien, hermanos, sería bueno que Dios quitase todo conflicto de nuestra vida, que Dios nos librara de todo conflicto, hermanos, sabemos muy bien que eso no siempre sucede, ¿cierto? Que Dios los permite en nuestra vida con diferentes propósitos, y lo sabemos. Número 1, para acrecentar nuestra fe, ¿cierto? En medio de esos conflictos, en medio de esas dificultades. Número 2, para que sus obras se manifiesten. Y no vamos a ver los versículos, pero podemos ver ahí en el Evangelio de Juan. Para que su nombre sea honrado y glorificado. El anterior Juan 9, esta Juan 11. Que su nombre sea glorificado, para que otros vengan a sus caminos. ¿Recuerdan ahí en Juan 11, cuando Dios levantó de entre los muertos a Lázaro? Y muchos creyeron en él. Dios permite situaciones difíciles, complicadas en nuestra vida, con un propósito, para que nosotros seamos transformados, seamos moldeados, que nuestro carácter sea cada vez más semejante al de nuestro Señor. Dios lo permite, hermanos. Por lo que ya que los conflictos han de venir, la petición ¿cuál es? Que Dios te oiga, que Dios te escuche, que Dios atienda tus ruegos en el día que más anhelamos que nuestro Dios nos oiga. ¿Cuál día? El día del conflicto. En el día de la dificultad, hermanos, ya sea con otros, ya sea con este
este mundo, o con el diablo y sus demonios, o inclusive con nosotros mismos, porque muchas veces con nosotros mismos es el conflicto, ¿cierto? Con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestros deseos, ¿verdad? Esos deseos, ¿verdad? Que muchas veces van en contra de nuestro Dios, con nuestras actitudes, hermanos. Que Dios nos oiga, que Dios nos atienda, hermanos, en medio de esas situaciones. Puede ser también en medio de la enfermedad. Así que sea cual sea el conflicto, la petición es Jehová te oiga. Que Él te escuche, hermanos. Y nuestra decisión debe decir, y nuestro decir, ¿verdad? Estoy orando por ti, para que Jehová te oiga en ese día. Para que Dios te escuche, te atienda en ese día. Y es que, hermanos, aun cuando pudiera haber personas que en el día del conflicto y la dificultad pudieran llegar a ignorar y ser indiferentes hacia la lucha que estamos enfrentando, Dios no lo es. Amén. Dios no es indiferente. Dios, hermanos, está al pendiente, su oído está atento a la oración de los que le buscan con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón arrepentido. Miren lo que dice más adelantito, y no perdan el Salmo 20, pero vamos al Salmo 34. Salmo 34, versículo 15 al versículo 22. Ayúdenme a leer, hermanos. Nuestro Dios siempre está atento para aquellos que le buscan con un corazón contrito, es decir, arrepentido, con un corazón humillado. Dice la palabra de Dios, versículo 15, después el 16, y nos unimos en el 22. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. 16. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. El que guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él. Estoy orando. Esa debe de ser nuestro sentir. Y debe ser una realidad, ¿cierto? Porque cuando decimos voy a orar por ti o estoy orando por ti, debe de ser algo cierto, debe ser algo verdad. No debe utilizarlo como una muletilla, sino en verdad debe de estar sucediendo. Debemos de estarlo haciendo. Estoy orando por ti. Número 2, que Dios te defienda y te proteja. Miren lo que dice, regresemos al Salmo 20. Ahí en la segunda parte del versículo 2, del versículo 1. Que Dios te defienda y te proteja. ¿Qué dice el versículo 1 completo? Dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda, o como lo dice otra versión, te ponga en alto, a fin de que el mal, ese es el propósito, a fin de que el mal no te alcance. Te ponga en alto, hermanos, y es que ¿quién es más grande que nuestro Dios? Por lo que cuando Él nos toma y nos pone en alto, no hay quien nos alcance, no hay mal que pueda atentar contra nosotros, hermanos. Está hablando de la protección de nuestro Dios, hermanos, como lo dice en Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué dice? ¿Quién contra nosotros? Es por esto, hermanos, que la petición es que el nombre de Jehová, el nombre del Dios de Jacob, te defienda. Y es que, hermanos, en la Biblia, el nombre de Dios es una representación de su carácter y de su poder. Cuando se habla del nombre de Dios, se está hablando y se está refiriendo ¿a qué? A su carácter. Se está refiriendo a su poder. Por lo que como creyentes, hermanos, tenemos la seguridad de que en el día del conflicto, el poder y la presencia de Dios nos han de proteger. Nos defenderán de cualquier enemigo, hermanos. Así como sucedió aquí. ¿A qué patriarca se menciona aquí? A Jacob. Dice el nombre del Dios de Jacob.
Así como sucedió Jacob, hermanos, si nosotros vemos su historia, vivió en un constante conflicto, ¿cierto? Continuamente tenía conflictos, continuamente. Sin embargo, por la gracia y misericordia de nuestro Dios, Dios lo defendió, Dios lo guardó. No solamente lo prosperó, porque lo prosperó grandemente, sino también estuvo al cuidado de él, estuvo guardándolo, estuvo protegiéndolo, estuvo ayudándolo, hermanos. Y lo mismo va a suceder con nosotros, hermanos. Podemos experimentar ese cuidado, podemos experimentar esa protección si confiamos en Dios y guardamos su camino. Es por eso, hermanos, porque necesitamos, a veces pensamos como el salmista, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y no solamente el socorro, sino también nuestra protección, porque Él es nuestro guardador. Y es necesario que oremos así. Estoy orando por ti, número 2, que Dios te defienda ahí. Hijo, estoy orando por ti. Esposo, las mujeres, o esposa, ¿verdad? Los varones. O los padres, hijos, o los hijos a los padres. Estoy orando por ti, papi. Que Dios te defienda, que Dios te proteja, porque Él es nuestro guardador. Él es que guarda nuestra salida y nuestra entrada, hermanos. Dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En medio de los conflictos, Él quiere guardarnos y protegernos. En tercer lugar, estoy orando por ti, que Dios te envíe su ayuda y te sostenga. Miren lo que dice el versículo 2, ahí en el Salmo 20. Ayúdenme a leerlo, hermanos. ¿Qué dice? Te envía ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Hermanos, ¿quién no necesita la ayuda de Dios? ¿Quién de nosotros no la necesitamos, hermanos? Y lo experimentamos, ¿cierto? Y lo reconocemos, ¿verdad? Cuando estamos en medio del conflicto. Cuando estamos en medio de la dificultad, hermanos, es cuando anhelamos esa ayuda de nuestro Dios, hermanos. Pero aquí, hermanos, antes de que veamos eso, tanto el santuario como Sion son designaciones que David está tomando acerca del lugar de la presencia simbólica de Dios, hermanos. Ahí en el arca, esa arca, recuerdan que David había trasladado hacia el monte Sion, ¿verdad? Y cuando había levantado un tabernáculo para el Señor. El arca, ¿verdad? El templo, el tabernáculo, no era lo que lo iba a ayudar, sino la presencia que estaba morando ahí. Y a David lo toma, y es por eso que dice, te envía ayuda desde el santuario y desde Sion te sostiene. La ayuda que necesitamos nosotros, hermanos, de nuestro Dios. Y es que podríamos tener la ayuda del hombre, pero si no tenemos la ayuda de nuestro Señor, ¿de qué nos sirve? Gracias a Dios, hermanos, por la ayuda humana. Amén. Por esa ayuda, ¿verdad?, que podemos experimentar de hermanos en Cristo, de familiares, de amistades. Esa ayuda mutua, como dice la palabra de Dios, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, no debemos olvidarnos de esa ayuda mutua. Gracias a Dios, amén, por esa ayuda que tenemos. Pero ¿de qué nos serviría tener toda esa ayuda si no tenemos la ayuda del Señor? Si no tenemos su ayuda, y lo podemos ver en medio de una enfermedad. Los médicos están tratando de ayudarnos, ¿cierto? Los médicos están tratando de obrar, ¿verdad? Alguna persona en otra profesión, ¿verdad?, está buscando ayudar, pero quedan limitados. Llega un momento en que no pueden hacer nada, en donde necesitamos la ayuda de nuestro Señor. Es por eso que el Salmo 127, 1 y 2 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Ahí es donde reconocemos que necesitamos a nuestro Dios. Y ahí es donde a veces estamos muy confiados porque tenemos la ayuda de otras personas, pero cuando no se puede hacer nada, cuando esa ayuda queda limitada, entonces es donde doblamos, ¿verdad? Nos doblegamos delante del Señor, imploramos su favor, cuando debería serlo primero. Porque, hermanos, aun cuando hay personas que nos ayudan, Dios es el que lo está haciendo, porque Él está detrás de ellos. Si Dios no nos ayuda, será en vano esa ayuda. Miren lo que dice, por favor, hermanas, Salmo 60, 11 y 12, y varones, Salmo 108, versículo 12 y 13.
Son pasajes paralelos porque mencionan lo mismo. Miren, pero quiero que lo leamos. 2 veces el Señor nos lo repite, al menos aquí en los Salmos. Miren lo que dice, hermanitas, por favor, Salmo 60, 11. El salmista está implorando, ¿verdad?, el socorro, ¿verdad?, de nuestro Dios, y está diciendo el por qué, porque la ayuda del hombre es vana. ¿Qué dice Salmo 60, 11 y 12? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Y el Salmo 108, 12 y 13, ¿qué dice? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Fíjense, hermanos, danos socorro contra el adversario. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Si Dios no lo hace, la ayuda del hombre sale sobrando. Y no la menospreciamos. En verdad somos grandemente bendecidos cuando experimentamos la ayuda mutuamente, la ayuda de los demás. Pero lo que estamos viendo, hermanos, que lo que debemos implorar, lo que debemos buscar es la ayuda de nuestro Dios. Esta debe de ser nuestra petición, que Dios te envíe su ayuda y te sostenga. Y es que no debemos perder de vista que en medio del conflicto y la dificultad, en ocasiones nuestras fuerzas se agotan y nos cuesta trabajo seguir adelante, seguir esforzándonos. A veces sentimos desfallecer, pero es Dios que nos dice, hermanos, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es Dios que nos dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y por eso debemos estar orando. Estoy orando por ti, hermanos. ¿Cuál es la tercera petición? O la segunda, ya me perdí. ¿Cuál es, hermanos? La tercera. ¿Cuál es la tercera, hermanos? Que Dios te envíe su ayuda y te sostenga. Porque necesitamos, hermanos, el sostén de nuestro Dios. Necesitamos que Él nos sostenga, hermanos, en sus manos. Número 4, hermanos. Estoy orando por ti. ¿Qué dice el versículo 4? Saltémonos al versículo 4 y ahorita regresamos al versículo 3. Salmo 20. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Una vez más, hermanos, ¿qué dice? Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Fíjense, hermanos, a veces no sabemos qué orar. A ver, pero ¿qué pido? Está pasando por un problema, está pasando por alguna dificultad. Aquí está, ¿o no? Lo que debemos orar, ¿verdad? Estoy orando por ti, que te oiga en ese día del conflicto, por lo que estás pasando en medio de la dificultad. Estoy orando por ti, que el nombre del Dios de Jacob te defienda, ¿verdad? Te proteja, te guarde. Estoy orando por ti, que te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion, te sostenga, que Él sea tu sostenimiento, que Él sea tu sostén. Te estoy orando por ti, que te dé conforme al deseo de tu corazón. Y dice aquí, y cumpla ¿qué? Todo tu consejo. En otras palabras, que haga realidad tus planes. Tus planes. El consejo de David era para la victoria, aconsejando al pueblo de Israel, aconsejando a su ejército, y el pueblo de Israel cumpla todo tu consejo, ese consejo que estás dando, ese consejo que tienes, que el Señor lo cumpla, que lo lleve a cabo, que tiene que ver con esos planes. Ante esto, hermanos, creo que es importante que preguntemos, ¿cuál es el anhelo de nuestro corazón? ¿Cuál es el anhelo de nuestro corazón? ¿Cuáles son nuestros planes? Los planes que tenemos. Las personas, hermanos, pueden decirnos, porque a veces no lo decimos, ¿cierto? No te preocupes. ¿Cuánto lo hemos escuchado? ¿Lo han escuchado? ¿Que alguien se lo ha dicho? Ahora, ¿cuánto lo hemos dicho? No te preocupes. Todo va a salir bien. Nosotros lo podemos decir y lo decimos porque confiamos en ¿quién? En Dios. En su gracia, en su misericordia, en su poder, en su amor para con nosotros. Lo decimos, pero nosotros lo podemos decir. Sin embargo, solamente Dios puede hacerlo realidad, ¿cierto?
Solamente Dios puede conceder los deseos, los anhelos de nuestro corazón. Solo Dios puede llevar a cabo, puede hacer realidad lo que hemos planeado, porque solo Él tiene el poder para hacerlo. Solamente Él tiene la última palabra para que se lleven a cabo las cosas. Solo Él. Sin embargo, hermanos, esto será siempre y cuando nuestros deseos y nuestros planes estén de acuerdo a qué? A su voluntad, a sus planes, a su deseo, hermanos. Porque Primera de Juan, miren, vamos a recordarlo, vamos para allá. Ustedes lo conocen de memoria, Primera de Juan 5, 14 y 15. Pero quiero que lo leamos, hermanos. Porque Dios obra, Dios actúa, hermanos. Contesta nuestras peticiones cuando éstas están de acuerdo a su voluntad. Está de acuerdo a sus planes. Primera de Juan 5. Primera de Juan 5, versículo 14 y versículo 15. ¿Qué dice? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos. ¿Qué sabemos, hermanos? Que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero ¿por qué lo sabemos? Porque Él nos oye, ¿cierto? En cualquiera cosa que le pidamos. Pero esto siempre y cuando ¿qué? Pidamos alguna cosa conforme a su voluntad. Una vez más, hermanos, ¿qué dice? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ya lo tenemos. Si es de acuerdo a sus planes, si es de acuerdo a su voluntad, hermanos. Así que la clave para esto está en el Salmo 37. Vamos al Salmo 37, en el versículo 4, en el cual dice que Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón, siempre y cuando nosotros nos deleitemos en Él. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice, hermanos, por favor? Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Siempre y cuando nos deleitemos. Es por eso que nos dice deleita. Deleita, que tu corazón tome placer en Dios, en su palabra, en su presencia, en su servicio, en hacer su voluntad. Deleítate en Él, que tu delicia esté en ¿dónde? En la voluntad de Dios, en sus caminos. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y si tú lo haces, la promesa del Señor, ¿cuál va a ser? Él concederá, te va a conceder las peticiones de tu corazón. Y es que, hermanos, si nos deleitamos en Él, nuestros deseos estarán en línea con su voluntad y a su tiempo, porque Dios obra en su tiempo, hermanos, y conforme a sus propósitos Él lo va a conceder. Pero ¿cuál es la petición? Que Dios te conceda las peticiones, los anhelos, los deseos de tu corazón, y que te ayude a llevar a cabo tus planes, esos planes que están conforme a la voluntad de Dios, no esos planes que son contrarios, porque jamás se han de cumplir, y si se cumplen estarás yendo en contra de la voluntad de Dios. No, que el Señor te ayude a que se cumplan, pero estando en el Señor. Hermanos, esa debe de ser una petición. Nuestros hijos tienen planes, amén. Tienen planes, tienen deseos. Nosotros tenemos planes, tenemos deseos. Las personas alrededor tienen planes, tienen deseos en su corazón, tienen anhelos que anhelamos que se concedan. Y nuestra oración debe de ser esa, que el Señor lo haga, pero estando en el Señor, deleitándonos en el Señor. Y por último, hermanos, estoy orando por ti, que Dios tenga compasión de ti con base en el sacrificio de Cristo. Miren lo que dice, hermanos, el versículo 3. Regresemos al Salmo 20. Por eso lo dejamos, hermanos, al final. Fíjense lo que dice, hermanos, el versículo 3. Ayúdenme a leerlo. ¿Qué dice? Haga memoria de todas tus ofrendas. El pueblo de Israel oraba por su rey. ¿Y qué es lo que pedía, verdad? Decía de Dios, que Dios haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Hermanos, en esos tiempos
antes de las guerras, antes de las batallas, antes de cada, ¿verdad?, incursión militar que hacían, los reyes ofrecían a través de los sacerdotes sacrificios, ofrendas, holocaustos, y de cuya aceptación, ¿verdad?, por Dios, si Dios lo aceptaba o no, iba a depender si el favor de Dios estaba con ellos o no lo estaba. Y es por eso que buscaban hacerlo. Antes de cada batalla, antes de cada rey, de cada guerra, ¿verdad?, ofrecían a Dios ofrendas de paz, ofrecían holocaustos, ¿verdad?, que era un sacrificio que había derramamiento de sangre, implorando el perdón de nuestro Dios. Y esta es la razón por la que podemos ver en el ejemplo de Saúl. ¿Lo recuerdan? Cuando los filisteos se habían juntado, ¿verdad?, contra Israel, y Samuel le dice a Saúl que esperara ¿cuántos días? 7 días. Para que él viniera y entonces ofrecieran a Dios esas ofrendas de paz, ese holocausto, implorando el favor de Dios. Saúl espera, Saúl aguarda, pero llegando ya el 7º día, viendo que no venía Samuel, viendo que los filisteos se acercaban más y que el pueblo se desertaba, entonces Saúl se desespera. ¿Y qué hace? Él ofrece esas ofrendas de paz, él ofrece ese holocausto. Y cuando llega Samuel y le dice, ¿qué has hecho? O sea, no estás obrando mal, y hasta le dice, locamente has actuado. Le dice, es una locura. Saúl se justifica. ¿Y cuál es la justificación? Sus palabras son, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. ¿Qué vamos a hacer? No hemos implorado el favor del Señor, no hemos implorado su favor, porque esa era la costumbre. De tal manera, hermanos, que el rey David, después Saúl le dice que eso era una locura que había hecho, porque no le correspondía hacerlo, y vemos las consecuencias. Pero hermanos, él anhelaba el favor. Y esa es la razón por la cual también David lo hacía. Y cada uno de los reyes debían hacerlo. Ofrecer ofrendas, ¿cierto? Holocaustos, ¿verdad? Para implorar el favor de nuestro Dios, para que Dios les concediese, se agradara de ellos y les concediese su favor y su victoria. Sin embargo, en la actualidad es diferente. Porque Cristo, hermanos, ya lo hizo por nosotros. Amén. Él ya lo hizo al ofrendar su vida y derramar su sangre en la cruz como un sacrificio acepto a Dios, de manera que en Cristo, Dios nuestro Padre, nos da la victoria. Nos da esa victoria. Miren por favor aquí de mi lado derecho, 1 Corintios 15:57. Aquí en el centro Romanos 8:37. Y aquí en el lado izquierdo 2 Corintios 2:14. Vuelvo a repetirlo. Mi lado derecho, 1 Corintios 15:57. En el centro, Romanos 8:37. Y del lado izquierdo, 2 Corintios 2:14. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. ¿Me ayudan, por favor? ¿Qué dice 1 Corintios 15:57? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién le tenemos que dar las gracias? A nuestro Dios, al Padre Celestial. ¿Por qué, hermanos? Porque nos da, ¿verdad?, la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesús. Él ya nos ha dado la victoria. Es necesario que le demos gracias. ¿Qué dice Romanos 8:37? Que lo leíamos en la lectura al inicio. ¿Qué dice? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién es aquel que nos ha amado de esa manera maravillosa? Dios, nuestro Señor Jesucristo, al dar su vida por nosotros, al poner lugar en la cruz, aún a pesar de que nosotros somos pecadores, amándonos y amándonos, como dice Juan 13, hasta el fin, hasta las últimas consecuencias, y amándonos desde la eternidad hasta la eternidad, como lo dice Jeremías, ¿cierto? El Señor y Dios por medio del profeta Jeremías dice: Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Y qué dice 2 Corintios 2:14? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento.
mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Así que, hermanos, con base en esto, la petición más bien para nosotros debería ser que Dios tenga compasión de ti, que Dios tenga compasión de mí, que Dios tenga compasión de nosotros, con base en el sacrificio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros, hermanos, no lo merecemos, pero por su gracia en Cristo ya tenemos asegurada la victoria. Amén. Ya la tenemos. Lo único que tenemos que hacer es tomar posesión de ella, hermanos. Sin embargo, aunque esto es así, aunque esto es una realidad, Dios espera de nosotros entrega. Dios espera de nosotros que nos rindamos, que presentemos nuestros cuerpos, como lo dice Romanos 12, en el versículo 1, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿verdad? Que no es a ciegas, sino es en un culto racional, ¿cierto? Que nos ofrecemos al Señor, que nos rendimos a Él, a fin de presentar, hermanos, cada uno de nuestros miembros para que sirvamos al Señor. Y ese, como lo dice en Hebreos capítulo 6, versículo 10, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún no. Dios no es injusto, Dios no es olvidadizo como nosotros. Dios no es injusto, hermanos, para olvidar, para pasar por alto. No lo merecemos, pero aún así, hermanos, Dios tiene presente lo que hacemos para Él. De manera que Dios hará memoria, hermanos, de todo eso, de toda ofrenda, de todo servicio, de toda ayuda, de todo esfuerzo, de todo lo que hicimos de corazón para Él, hermanos, y obrará de acuerdo a Él. Y obrará de acuerdo. En los salmos muchas veces podemos ver a David orando así, que Dios no perdiera de vista su fidelidad, que Dios no perdiera de vista lo que Él había hecho para el Señor, cómo había guardado sus mandatos, cómo había guardado sus preceptos, hermanos. Dios lo tomará en cuenta, hermanos, por lo que la pregunta es, ¿qué tan entregados estamos al Señor? ¿Qué tanto nuestro corazón está rendido a Él? ¿Qué tanto estamos haciendo para su servicio, hermanos? Porque Dios también obrará de acuerdo a Él. Dios obra, hermanos, por su misericordia, su gracia y su fidelidad. Amén. Aun cuando nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Sin embargo, también cuando obra, Dios toma en cuenta eso. Dios obra, hermanos, con base en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No lo merecemos, pero por medio de su obra en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios tiene misericordia y compasión para con nosotros, ¿cierto? Y obra en nuestro favor. Pero también Dios obrará de acuerdo a esto, hermanos. Y si Dios, hermanos, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Y qué es necesario que hagamos nosotros? Si Dios llega a conceder todas esas peticiones que anhelamos, ¿qué vamos a hacer nosotros, hermanos, si Dios llega a obrar de acuerdo a lo que estamos pidiendo en relación a los demás? Miren lo que dice, hermanos, en el versículo 5, nuestra respuesta, lo que debemos hacer, porque dice Pablo, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, ¿cierto? Pero debemos gozarnos. ¿Qué dice el versículo 5? Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Y esto aún antes de que suceda, porque ya lo tenemos. Amén. Tenemos un Dios fiel, que Él va a obrar. Por eso dice, nosotros nos alegraremos en tu salvación, en esa salvación que has de experimentar, y alzaremos pendón, ¿verdad? Ese estandarte, como izar, ¿verdad? Una bandera, en señal de victoria, en el nombre de nuestro Dios, celebrando y dándole honra y gloria a nuestro Dios, y pidiendo que Dios conceda todas tus peticiones, nuestras peticiones, hermanos. Y es que mientras que otros confían en carros, mientras que otros confían en caballos, hermanos, como lo dice en el versículo 7, nosotros, hermanos, tenemos presente a nuestro Dios y confiamos en Él. Porque la diferencia entre aquellos que confían en el hombre, confían en los recursos, en lo material, y nosotros que ponemos nuestra confianza en Dios, es que ellos caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Qué hermosos versículos. Leamos para terminar, hermanos, versículo 7 y versículo 8. ¿Qué dice? Estos confían en carros y aquellos en caballos,
mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Ellos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros no es así. Tenemos un Dios todopoderoso, amén. Tenemos memoria de Él, de todo lo que ha hecho, cómo ha obrado. Ellos flaquean y caen en medio de la tempestad, en medio de la prueba, ¿verdad? No pueden mantenerse firmes en medio de la tentación. Y nosotros también en ocasión lo llegamos a hacer. Pero la diferencia es que nos levantamos y estamos en pie. Gracias a que Él es quien sostiene nuestra mano. Es por eso que estoy orando por ti, porque confío en Dios, que Él va a obrar en tu favor. Ese debe de ser, hermanos, nuestro anhelo. Como preguntaba al inicio, hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí necesitamos una oración como esa? ¿La necesitamos? Amén. La necesitamos, hermanos. ¿Cuántos de los que están a nuestro alrededor, hijos, padres, hermanos, esposos, esposas, de los que están a nuestro alrededor, amistades, familiares, ¿cuántos de los que están a nuestro alrededor, hermanos, necesitarán una oración como esa? Hermanos, es necesario que vayamos y les digamos: estoy orando por ti. Y que compartamos, ¿verdad?, estas peticiones, ¿verdad? Y si aún no conocen al Señor, que les invitemos a venir por Él, porque es por la gracia y misericordia de nuestro Dios que en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tenemos su ayuda, la victoria, ¿verdad? Tenemos la salida, tenemos todo lo que necesitamos. Estoy orando por ti, hermanos. Volvamos a leer, hermanos, el versículo 1 al versículo 5. ¿Qué dice? Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Porque este es un salmo que también hace alusión a nuestro Señor Jesucristo. Es un salmo que, si bien no se cataloga como un salmo mesiánico, hace alusión de manera profética a nuestro Señor. Dice en el versículo 6: ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de Jesucristo. Hermanos, vayamos y digámosles y hagámoslo. Estoy orando. Oremos los unos por los otros de esta manera. Y que nuestro Dios nos conceda su salvación, su victoria, que la tenemos en Cristo, amén. Y que el Señor nos ayude, que nosotros doblemos rodillas, hermanos, porque eso es lo que necesitamos hacer en medio de los conflictos, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las alegrías, en medio de los buenos tiempos. Dios quiere que oremos y que oremos sin cesar, sin desmayar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu siervo. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta preciosa oración pidiendo victoria, Señor, porque lo necesitamos. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu favor, Señor, necesitamos de tu victoria, necesitamos, Señor, de tu salida, de tu solución, necesitamos de esa maravillosa obra que solamente tú puedes hacer, Señor, en medio de los conflictos, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, Señor. Ayúdanos a orar, Señor, de esta manera. Ayúdanos a orar los unos por otros. Que ese estoy orando por ti sea una realidad, sea verdad, y que sea con base en tu palabra, como lo hemos visto hoy, Señor. Por favor, escúchanos, atiéndenos, Señor. Que tu oído siga atento a nuestras oraciones. Ayúdanos a tener un corazón contrito y humillado delante de ti. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos en ti, en tu palabra, en tus caminos, en tu presencia, en tu oración, Señor. Ayúdanos a deleitarnos al hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a poder estar en ti, Señor, descansando en ti, Señor, siguiendo tus pasos, siguiendo tus caminos y permitiendo que tú hagas esa obra. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos pones en alto para que el mal no nos alcance.
para protegernos y guardarnos. Y es lo mismo que te pedimos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, por cada uno de nuestros familiares, por cada uno, Señor, de esas personas que amamos, que conocemos, aquellas personas, Señor, que tal vez apenas estamos conociendo, pero que te necesitan, Señor, que tú les escuches, que tú les atiendas, Señor, en medio del conflicto, en medio de la dificultad, que tú los defiendas, que tú los guardes, que tú los protejas, que tú los ayudes, que tú los sustentes, Señor. Padre bendito, por favor, manifiéstate. Manifiéstate, Señor, conforme a tu voluntad y cumple sus deseos, cumple los planes que tienen, Señor, que ellos puedan estar, Señor, en esa línea contigo, en ese mismo sentido, para que tú lo puedas hacer. Nos ponemos en tus benditas manos, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, ¿qué debemos decir? Estoy orando. Y hemos visto, hermanos, varias peticiones que podemos elevar a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que cuando oremos no usemos vanas repeticiones, pero sí podemos tomar la palabra de Dios como una guía, ¿cierto? Y poder abundar, ¿verdad? Y que salga del corazón, y no solamente que lo repitemos, ¿verdad? Y que lo repitamos, sino que verdaderamente lo podamos aplicar a las circunstancias, a las situaciones que se están viviendo. Pero que ese estoy orando por ti, hermanos, sea una realidad. Amén. Y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Vamos, hermanos, a continuar con el programa. Vamos a entonar, hermanos, un canto. Y pues vamos a entonar un canto que digo que me sé con las pisadas. Cristo está conmigo. Puestos en pie, hermanos, en lo que viene para... Bueno, ahí está Dani también, ¿verdad? Está conmigo, lo puedo sentir. Él siempre me guía, me ayuda a vivir. Tengo sus promesas, yo puedo confiar en que Él es mi amigo y nada es mejor. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo mi amigo me fallará. Cristo es el camino que quiero seguir, Él me da respuesta que quiero escuchar. Solo de su mano podré caminar, y aunque desmayar, Él me levantará. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo mi amigo nunca me fallará. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo mi amigo nunca me fallará. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Vamos a continuar y bueno, vamos a despedir a nuestros hermanos que están ahí conectados con nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos orando por ustedes, ¿verdad? Y les pedimos también que nos ayuden a orar por nosotros, que el Señor nos siga ayudando y esperamos muy pronto verles también y tenerles aquí de manera presencial. Les mandamos un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga.